Nehemías capítulo 6, desde el verso 1 al verso 9. Dice así la palabra del Señor. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Incline su rostro y acompáñeme a orar, por favor. Padre bendito, santo Dios, eterno, soberano, sublime. Solo en ti hay salvación. En ti está nuestra esperanza, nuestro escudo. Dios, humildemente esta mañana venimos ante ti, rogando que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Dios mío, que tu Espíritu Santo confronte nuestra vida, que nos muestre que podamos presentarnos desnudos ante tu verdad y que podamos ser confrontados, que podamos ser animados, que podamos ser exhortados conforme a lo que tú tienes esta mañana para nuestras vidas. Padre, te ruego que guíes mis labios como pastor para poder proclamar tu verdad y solo tu verdad. Que todo aquello que salga de mis labios sea la explicación y aplicación que tu palabra requiere. Dios mío, háblanos y que podamos entender tu verdad a pesar de mi debilidad como persona, de mi incapacidad. Que seas tú glorificado y que tu Espíritu Santo nos dé certeza de lo que tu palabra nos está mostrando esta mañana. Padre, pon un oído atento en cada uno. Pon un corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda, el cristiano y el cristianismo siempre han tenido enemigos desde que éste se originó. A lo largo de la historia, eso sí, estos enemigos del cristiano y del cristianismo han ido variando. Y en ese largo listado de enemigos nos encontramos, por ejemplo, al principio de la historia de la iglesia con los judíos religiosos. Continuando en el trayecto de la historia nos encontramos con algunos césares que fueron férreos opositores al cristianismo. También, entrados los años posteriores, algunos musulmanes, el comunismo finalmente, y el día de hoy el nuevo ateísmo, son enemigos fervientes de la fe que nosotros confesamos y creemos. Ahora, pese a que todos estos presentan diferentes matices, todos y cada uno de estos movimientos que han ido contra el cristianismo están detrás, tras bambalinas, guiados por un solo enemigo.
Y ese enemigo es Satanás, el diablo. Y no podemos nosotros desconocer que detrás de cada vez que ha habido oposición a lo largo de la historia contra el cristianismo, ha sido Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, quien ha estado detrás. Lo encontramos en Génesis, capítulo 3, cuando comienza tentando a la mujer y al hombre. Y también lo encontramos en los últimos capítulos de Apocalipsis, pero esta vez siendo vencido por el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que viene en gloria y majestad a reinar por los siglos de los siglos. Sin embargo, nosotros nos encontramos en medio de esta historia de la redención. Todavía no viene nuestro Señor Jesucristo, por tanto, nuestro adversario, el diablo, todavía está por ahí, utilizando marionetas, tal como un ventrílocuo utiliza personas y utiliza situaciones. De la misma manera, Satanás, el diablo, ha estado obrando a lo largo de la historia. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Esa es una realidad que no podemos nosotros negar. Claramente, intrínsecamente en nuestro corazón, hay una carga pecaminosa que se contradice a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una lucha contra nuestra carne. Aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos confiado en Cristo, luchamos contra nuestra carne. Pero no podemos desconocer a otro enemigo que también es el diablo, que actúa por medio de distintas formas y medios con el único fin de hacer tropezar. Y es así como en esta oportunidad nosotros nos encontramos a este gran enemigo obrando e interponiéndose en la obra que estaba llevando a cabo nuestro buen amigo Nehemías, que nos ha acompañado ya por muchas semanas y en particular por 6 capítulos. El título de este sermón, hermanos míos, es Cuando el enemigo quiere distraerte. Y hoy vamos a ver 3 puntos importantes referentes a este pasaje. El primero, hermanos, el primer punto es para que nosotros sepamos que el enemigo, nuestro adversario, no se cansa. El segundo punto que veremos esta mañana es que el enemigo, una de las cosas que más quiere hacer para con nosotros es hacernos perder el tiempo. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo, por medio de este pasaje, le respondemos o cómo debiésemos nosotros responderle a nuestro enemigo. Entonces vamos a nuestro primer punto que vemos aquí, que es cómo nuestro enemigo no se cansa. Hemos visto a Sanbalat, este personaje que, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído en estos 6 capítulos, ha aparecido 9 veces su nombre. O sea, en estos 6 capítulos que llevamos del libro de Nehemías, el nombre Sanbalat ha aparecido 9 veces. Eso implica que evidentemente Sanbalat era un personaje importante dentro de esta historia. Hemos visto a Sanbalat como un gran enemigo. Hemos visto a Sanbalat como es que él de alguna manera ha movido los hilos para confabularse contra Nehemías y que éste finalmente dejara de trabajar en esa obra monumental que Dios le había mandado y puesto en su corazón, que era la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Ahora, quiero invitarle a que recordemos quién era este personaje, Sanbalat. La Biblia, o por lo menos Nehemías, lo menciona por nombre, sin embargo, no menciona cuál era su cargo. En la historia, en los manuscritos encontrados en Elefantina, la que nos muestra quién era Sanbalat. Y según estos hallazgos arqueológicos se determinó que Sanbalat era el gobernador de Samaria. Samaria se encontraba al norte de Jerusalén. Ahora, Sanbalat era gobernador de Samaria mucho antes que Nehemías llegase a Jerusalén con la orden y la autorización del rey Artajerjes a la construcción de las murallas. Por tanto, al ver que llegaba una nueva persona, en este caso Nehemías, con esa misión, él de alguna forma sintió envidia y sintió que su
digamos, jurisdicción estaba pasando o corriendo peligro por el hecho de que venía un nuevo hombre a hacerse gobernante de una ciudad que al parecer hasta ese momento estaba bajo su cuidado. O sea, muy probablemente antes que Nehemías llegase a Jerusalén, quien gobernaba esa zona, incluida Jerusalén, era Sanbalat. Por tanto, al ver él que este hombre llegaba con esa misión, él evidentemente se sintió pasado a llevar. Ahora, Nehemías le llama a Sanbalat el Horonita. Esto implica que este hombre venía de Orón. ¿Qué era Orón? Hay dos teorías al respecto. Algunos piensan que el origen de Sanbalat era moabita. Sin embargo, la ciudad de Orón correspondía a parte del territorio de la tribu de Benjamín. Así que existe una gran posibilidad, y fíjese bien, que pese a que Sanbalat era el gobernador de Samaria, él tuviera un origen israelita. Y eso es importante. Ahora, los hallazgos arqueológicos mencionan, por ejemplo, y dándole peso a esta teoría, mencionan que sus hijos tenían dos nombres que terminaban en Ya, o en el dios Ya, que era el dios de los judíos. Por tanto, eso implicaría de alguna forma que si hubiese sido un moabita no le hubiese puesto a sus hijos ese nombre. Ahora, el nombre de él, Sanbalat, significa Sin ha creado vida. Para que usted sepa, Sin era el nombre del dios de la luna de Babel, de Babilonia. Entonces, ¿qué significa su nombre? Significa el dios de la luna ha creado vida. Ahora, eso podría llevar a uno a pensar que probablemente era un pagano, pero en aquel entonces era común ponerle a judíos o a israelitas nombres babilónicos. Todo esto luego de la deportación que hubo por mucho tiempo, aproximadamente 70 años, a la ciudad de Babilonia. Así que era normal. Así que tenemos a este personaje, Sanbalat, probablemente de un origen israelita, que a la hora de conocer a Nehemías, que venía con esta misión de reconstruir la muralla de la ciudad, él se enoja bastante y se convierte en un enemigo férreo de la obra de Nehemías. Por eso es que él está tan empecinado en obstruir la construcción del muro. En el capítulo 2, versículo 10, nosotros vemos cómo Sanbalat se disgusta por la llegada de Nehemías a Jerusalén. En el capítulo 2, versículo 19, nosotros vemos cómo aparece Sanbalat burlándose de Nehemías y de los judíos que estaban reconstruyendo. En el capítulo 4, versículo 1 y versículo 7, nosotros vemos cómo Sanbalat se enfurece y arma un ejército con el propósito de atacar a los que estaban trabajando en la muralla. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer de Nehemías 6, otra vez Sanbalat se confabula para embestir un ataque directo en esta oportunidad contra el líder de los judíos, Nehemías. Fíjese en el versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, eso implica que la obra de construcción y reconstrucción del muro ya estaba completa. Y que no quedaba en el portillo. Esa expresión portillo involucra una brecha, un hoyo. O sea, el muro estaba completamente levantado y ya no quedaban hoyos que tapar. Estaba todo perfectamente terminado, pero había algo que faltaba. Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Eso implica, no había puesto todavía las puertas dentro de la ciudad. O sea, la muralla de la ciudad estaba completamente construida. Sin embargo, todavía faltaba poner las puertas. Y aquí nosotros vemos cómo él y con sus cohortes, sus compañeros, Gesem y Tobías, no se quieren dar por vencidos. Pese a que ya todos sus intentos pasados habían sido truncados. Pero él, una vez más, se confabula para atacar a Nehemías. Y es así como intenta él, una vez más, incansablemente, al igual que nuestro adversario, el diablo, atacar. Esto, hermanos míos, nos deja
nos deja una enseñanza bien importante. Y es a lo que apunta este primer punto. El enemigo no se cansa. Nuestro adversario, el diablo, no se cansa. Pese a que la muralla estaba casi terminada, para Sanbalat todavía había oportunidad de destruir algo. Lo mismo pasa el día de hoy para con nosotros. Pese a que si estamos en Cristo, si hemos creído en Cristo, estamos en un peregrinar hacia el camino de la santidad, pero todavía Él no se cansa. Todavía Él sigue haciéndonos tropezar. Todavía Él sigue obstaculizando nuestro camino para poder cumplir la voluntad de Dios. Al igual que Sanbalat, nuestro enemigo es sumamente persistente. Sumamente persistente. Imagínense, esta es la cuarta vez, el cuarto plan maquiavélico que tiene y sigue. Quiero mostrarle algo. Esa ave se llama el secretario. Usted puede contemplar ahí cómo esta ave vive en África subsahariana, para el que no sabe qué significa eso, debajo del desierto del Sahara. Y encontramos nosotros esta ave cuya anatomía se parece al águila. Sin embargo, tiene piernas alargadas. Y estas piernas son muy duras. A diferencia de las otras aves, este pajarito camina más de lo que vuela. Incluso él caza caminando. Pero la característica que tiene este pájaro, esta ave, es que mata a sus presas, así como vemos que está matando a esa serpiente. La pisa, hasta que la mató. De la misma manera es nuestro adversario, Satanás. De la misma forma, él no se cansa hasta que ve terminada su labor y va a obstruir la misión que Dios tiene para ti en función no a tus propios intereses, sino en función al reino de Dios hasta que te destruya. Evidentemente no lo va a conseguir, pero que lo va a intentar y que te va a hacer tropezar es una certeza, querido. Es una certeza. Es una certeza. De la misma forma que esta ave pisa a su presa hasta que la mata, insistentemente, de la misma forma, también nuestro adversario, el diablo, está buscando oportunidades para seguir atacándonos una y otra vez. Normalmente nosotros pensamos, por ejemplo, con respecto al ministerio del Señor Jesucristo, que Él fue tentado o atacado por el diablo única y exclusivamente en el tiempo de la tentación. Sin embargo, la misma Escritura nos dice que al mismo Señor Jesús, Él no solo lo tentó durante el tiempo que estuvo Él en el desierto, sino durante toda la vida del Señor, Él fue tentado también por el diablo. Fíjese, en Lucas capítulo 4, versículo 13, dice esto, y este relato está circunscrito en la versión de Lucas de la tentación. Lucas 4:13 dice esto, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Se da cuenta? No se apartó para siempre, se apartó por un tiempo. La etapa de la prueba, de la tentación en el desierto llegó ahí, pero posteriormente, en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él constantemente se vio atacado y tentado, puesto a prueba también por el enemigo. Por tanto, nosotros debemos comprender que si eso le ocurrió al Señor Jesucristo, también nos va a pasar a nosotros. Hermanos, atentos, nuestro enemigo es persistente. Él lleva más de 6,000 años engañando al ser humano. Es un maestro. Él sabe lo que hace. Él ya a esta altura ya no improvisa en el engaño para hacernos tropezar y para hacernos errar el blanco y frenarnos en la obra que Dios ha dispuesto a hacer en nuestras vidas. Por tanto, eso es lo primero que nosotros debemos saber. No olvidemos que incluso en el ministerio del Señor, cuando ya estaba muy pronto a llegar a la cruz, la última vez que Él advierte que va a ser entregado, ¿qué es lo que hizo Pedro? Pedro le dice, no, de ninguna manera, Señor, que esto te acontezca. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Apártate de mí,
Satanás. Hasta ese momento, Satanás lo estuvo tentando, lo estuvo tratando, intentando de hacer tropezar. Por tanto, hermanos míos, de la manera que vemos aquí a Sanbalat haciendo tropezar a Nehemías, de la misma forma debemos saber que nuestro enemigo no se cansa. Él persistentemente va a buscar maneras de hacernos caer. El segundo punto que nosotros vemos en este pasaje aparece en el versículo 2. Y esto tiene que ver con algo bien importante, hermanos míos. Y es que el enemigo quiere hacernos perder el tiempo. Y nosotros lo contemplamos aquí en el versículo 2. Fíjese, dice: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. La pregunta: ¿por qué no ir ellos a Jerusalén y conversar con él? Porque ese no era el plan. El trasfondo era otro. Ellos querían hacer otra cosa. Y en el peor de los casos para los enemigos de Nehemías era hacerles perder el tiempo. El campo de Ono, mencionado acá, se encontraba en los territorios de la tribu de Benjamín. Y esto estaba aproximadamente a 45 kilómetros al noroeste de Jerusalén. 45 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Ellos le dijeron: oye, ¿por qué no vienes y te juntas con nosotros? Queremos conversar contigo, pero no queremos ir nosotros para allá. Queremos que tú vengas para acá. Esos 45 kilómetros, una caminata normal, era un día. Entonces imagínense, era un día de ida hasta los campos de Ono, otro día para conversar y el tercer día para devolverse. Eso era una pérdida de tiempo para él. Y él se da cuenta de eso. Pero él ve otra cosa más. Él ve que había una mala intención de parte de estos hombres para con su persona. Entonces, esto es relevante porque la táctica que intenta este hombre, Sanbalat, implica, en el peor de los casos para él, hacer perder el tiempo a Nehemías, porque el objetivo de él era destruirle, hacerle mal, probablemente secuestrarlo o matarle. Entonces, eso es lo que Sanbalat quería. Y aquí vemos cómo Nehemías, hermanos, no está dispuesto a perder el tiempo. Él no tiene una disposición a ir y conversar con el enemigo. Y eso es bien interesante porque nos muestra que Nehemías estaba tan orientado al trabajo que Dios le había encomendado que este viaje social para él implicaba una pérdida de tiempo en la misión que Dios le había encomendado. Y Nehemías no estaba dispuesto a hacer eso. No estaba dispuesto a perder 3 días por ir a conversar con estas personas. Y eso nos lleva a nosotros también a meditar referente a nuestra vida. Hermanos, ¿qué tanto valoramos nosotros el tiempo que Dios nos da? Y en particular, el tiempo que Dios nos da para su obra. Hermanos, el tiempo no vuelve. Cada segundo que pasó, no lo podemos recuperar. Nuestras vidas están limitadas. Dios ha determinado el comienzo y el fin de nuestra vida en este mundo. Pero nosotros vivimos día a día como si fuéramos a vivir por siempre. Y en oportunidades no tenemos el reparo en derrochar el tiempo que Dios nos da para su misión en cosas que no tienen ningún sentido. Nehemías se dio cuenta de eso. Nehemías se dio cuenta que ellos querían hacerle perder el tiempo. Pero él dijo: no, yo no voy a perder el tiempo porque mi misión todavía no ha terminado. Hermanos, analicemos nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos enfocado en cosas que hacen que nuestro tiempo se pierda? El tiempo que Dios nos ha dado para la obra
para crecer en santidad, para buscarle a Él, lo usamos para cosas que no son para nada fructíferas. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros viendo videos, revisando nuestras redes sociales? ¿Cuánto tiempo las hermanas mayores pierden viendo novelas, teleseries? ¿Cuánto tiempo perdemos escuchando radio, viendo otra cosa? ¿Valoramos el tiempo que tenemos? ¿Valoramos el tiempo que Dios nos ha dado para realizar la misión que Él nos encomendó? Escúcheme bien, esto no se trata de ser un musulmán radicalizado y decir, absténgase de todo esto. No, hermanos, tenemos derecho también a la entretención. Podemos ver teleseries, podemos ver videos en YouTube, podemos revisar nuestras redes sociales, se puede hacer, no hay problema. El problema es cuando dedicas 1, 2, 3, 4 horas a hacer eso y dejaste de hacer lo que Dios te mandó. Eso era lo que Nehemías no estaba dispuesto. Yo me acuerdo, y quiero abrirle mi corazón pecador, cuando yo era pequeño y estaba en la universidad al principio, pero en la enseñanza media, llegaba a mi casa y como mi madre trabajaba, mi padre también, quedaba solo en casa. Y una de las cosas de mi entretención en la tarde era prender la televisión. Y en ese tiempo, me acuerdo, que daban un programa que todavía dan, Caso Cerrado. En ese tiempo se llamaba Sala de Pareja, me acuerdo. Y eran súper entretenidos porque salía uno, después venía otro caso, y perdía. Y después yo me daba cuenta todo el tiempo que perdía, pero era como entretenido, me causaba entretención. Pero después meditaba en todo el tiempo que perdía en eso. ¿En qué estás usando todo el tiempo? ¿Valoras el tiempo que Dios te da? Hermanos, Dios nos ha dado 24 horas. Eso es lo que tiene un día. Y ahí es donde nosotros debemos usar ese tiempo que Él nos da con sabiduría. Con sabiduría. John Wesley decía que él dividía su día en 3. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar en el reino y 8 horas para la vida familiar. Tristemente, John Wesley no hizo lo que dijo y su familia se vio perjudicada y al final de sus días su esposa lo abandonó. Pero por lo menos en la intención de su corazón estaba el dividir el día de una manera astuta. Pero muchas veces nosotros cometemos el error que él cometió, pero ni siquiera tenemos el sentido de organización para poder cumplir con todas las cosas que debemos hacer durante el día. Por otra parte, nosotros estamos tan saturados en estos días de cosas que llaman nuestra atención. El otro día conversaba con David y David, que trabaja en el área de la docencia, me comentaba que uno de los nuevos paradigmas educacionales es mostrarles a los niños o enseñarles con harto, digamos, distractores de fondo, con música, con cosas que de pronto antiguamente para nosotros eran un poco difíciles porque uno separaba el tiempo de estudio en silencio, callado, que básicamente no moviera una mosca. Pero el día de hoy, el mundo está tan lleno de ruido, de tantos distractores, que se le está enseñando a los niños desde pequeños a que puedan poder concentrarse, incluso teniendo este tipo de distractores. Es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hoy día nosotros tenemos más distractores que antes. Muchos más distractores. Pero por lo mismo tenemos una mayor responsabilidad de ser ordenados y de cuidar el tiempo, redimiendo el tiempo, como dice el apóstol. Debemos tener cuidado, hermanos míos.
Jonathan Edwards, un pastor del siglo XVIII, hizo esta resolución cuando tenía solamente 23 años. Dijo esto este hermano: resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma más beneficiosa posible. En lo que respecta a nosotros, hermanos, debiese existir el mismo sentir. Muchos de acá somos trabajólicos, nos encanta lo que hacemos. Sin embargo, dejamos de lado lo importante. Y hacemos una transacción. Hacemos la transacción de lo urgente por lo importante. Hay muchas cosas que son urgentes y vamos tapando nosotros esos hoyos de la urgencia. Sin embargo, debemos enfocarnos en aquello que es realmente importante. Solucioné esto, otro, solucioné esto, pero al final no hice lo que de verdad tenía que hacer. Hace un tiempo estaba viendo una charla de padres sobre paternidad. Y en esta charla mostraba, los expositores decían, ¿qué es lo que más un padre anhela para con su hijo? Y la respuesta del público era que le obedezca, o que se coma toda la comida, o que no haga pataletas. Y los expositores cambiaron la pregunta y le dijeron, bueno, ahora si yo te dijera que te acaban de llamar del hospital, que tu hijo tuvo un accidente, que está en la UCI, ¿cuál es tu prioridad? ¿Tu prioridad acaso es que te obedezca? ¿Tu prioridad acaso es que se coma toda la comida? ¿O que no te haga pataletas? No, porque normalmente nosotros estamos preocupados en las cosas que son urgentes y no en aquellas que son importantes. Hermanos, debemos utilizar nuestro tiempo sabiamente, porque si algo quiere hacer nuestro enemigo es hacernos perder el tiempo. Dentro de la economía existen bienes y hay un bien o un tipo de bien que se denomina un bien giffen. ¿Qué es un bien giffen? Un bien giffen es aquello que normalmente uno no considera como valioso. Sin embargo, dadas ciertas circunstancias o situaciones extremas, uno pagaría lo que fuera para tenerlo. ¿Se le ha cortado el agua alguna vez? Todos los días tenemos agua, maravilloso. Pero cuando nos cortan el agua, imagínense lo que le pasó en Osorno, semanas sin agua. Ahí sí que hubiesen pagado lo que fuera por tener un poco de agua. Ese es un bien giffen. El tiempo es un bien giffen. El tiempo es algo tan valioso que como nosotros creemos que disponemos de él, abusamos y lo botamos. Sin embargo, hermanos, el tiempo no vuelve atrás y si Dios ha dispuesto en este mundo que tú tengas cierta cantidad de tiempo para vivir y dentro de esa cantidad de tiempo para servir a Dios, para glorificar a Dios, utiliza ese tiempo en aquello. No lo pierdas, porque nuestro enemigo lo que quiere hacer es hacernos perder el tiempo. Una vez oí a un pastor decir lo siguiente: la única inversión de tiempo y recursos que trasciende a la eternidad es aquella que hacemos en la obra de Dios. Y eso es una realidad, querido. Nosotros invertimos nuestro tiempo y nuestros recursos en cosas que quedan acá. Cosas tan volátiles como la entretención, como un gustito, lo cual, vuelvo a repetir, no está mal. Si puede, hágalo. Pero si usted vive solamente en eso, usted está desperdiciando su vida y dejándola en aquello que realmente no tiene importancia. Para Nehemías, el tiempo que dedicaba a la obra que Dios le había encomendado era mucho más importante que hacer vida social y juntarse con esas personas. Él dice, versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. ¿Cómo le respondió? Versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir
a vosotros. Para Nehemías, la gran obra era lo que Dios le había encomendado. Hermano, dedica tu tiempo en aquello que Dios te ha encomendado. No pierdas el tiempo en cosas que no valen, en cosas que van a quedar aquí. Sé que tu agenda es apretada. Sé que hay muchos distractores. Esfuérzate, da la pelea. Cada uno de nosotros debe hacer eso. Cada uno de nosotros debe enfocarse en encontrar que la gran obra a la cual Dios nos ha llamado es su reino, es su voluntad, es el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros vimos acá que pese a que Nehemías le responde de esa manera, 4 veces le dijo, ¿sabes qué más? Yo estoy haciendo una gran obra, así que por favor, sáquense de la mente que yo voy a ir. Sanbalat nuevamente embiste, pero ya con una táctica mucho más insidiosa. El último intento de Sanbalat muestra realmente cuáles eran las intenciones de su corazón. Ellos dijeron, bueno, Nehemías no quiere venir a la buena, va a venir a la mala. Pero astutamente no lo vamos a traer a la fuerza, sino que Él va a querer venir a donde nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjese en lo que hicieron estos hombres. En primer lugar, enviaron una carta. Él envió una carta a Sanbalat personalmente y la llevó en las manos de su criado. Pero fíjese en un detalle que menciona ahí. Dice que esta carta iba abierta. Era una carta abierta. Ahora, en esto hay 2 cosas que nosotros debemos comprender que son importantes para impregnarnos de lo que está tratando de decir con eso. En primer lugar, en ese tiempo, las cartas que se enviaban a personas importantes eran enviadas por medio de bolsos, ¿ya? Por medio de bolsos. Cuando era gente importante. Cuando era gente que tenía el mismo estatus que tú, socioeconómico, de poder, de autoridad, se enviaba la carta pero cerrada con un cordón rojo. Pero cuando tú despreciabas a una persona, tú enviabas una carta abierta. Aquí Sanbalat está mostrando su completo desprecio en primer lugar para con Nehemías. Entonces, las intenciones de él ya no se manifiestan de una manera tan buena, sino también está mostrando el desprecio que Sanbalat sentía por Nehemías. Pero también hay otro elemento importante de esto. El hecho de que esta carta fuera abierta también le daba el estatus de una carta pública. O sea, cualquier persona podía conocer el contenido de la carta, ¿ya? Y ahora viene este segundo punto. ¿Qué decía la carta? Y fíjese que la carta tenía el propósito de desacreditar a Nehemías y también de generar rumores en torno a las intenciones de su corazón. Eso es lo que ellos pensaban. Lo primero que dicen es que las naciones y también Gasmu, de acuerdo a lo que dice ese pasaje, ¿quién es Gasmu? Súper sencillo, es una variante del nombre Gesem, así que se está refiriendo al mismo árabe que menciona al principio. Esa persona es Gasmu, ¿ya? Es un nombre que es el equivalente a Gesem. Dice, las naciones y Gasmu andaban diciendo que ellos querían rebelarse, y esa era la razón por la cual construyeron el muro. Entonces aquí el primer elemento ya puede dejar a Nehemías helado. ¿Por qué? Porque la intención de Sanbalat era generar un rumor, no tan solo en las naciones, sino también que ese rumor circulara, creciera, se aumentara y llegara a oídos del mismo rey Artajerjes para que dijera, oye, envía a Nehemías y Nehemías quiere hacerse rey y está armando una rebelión. Vamos con todo y destruyámoslo. Esa era la intención de Sanbalat. Entonces, ¿qué hace? Una carta. Cualquier coincidencia con la realidad es solamente coincidencia.
hacen una carta. Y esa carta trata de desacreditar a Nehemías, mostrando que las intenciones de su corazón era hacerse él un nombre, hacerse él importante y proclamarse rey. Incluso que él iba a usar los profetas para que lo certificaran como rey. Miren la intención del corazón de estas personas. Entonces, ahora, luego de eso, él le dice en el versículo 7, al final del versículo 7, le dice, ¿sabes qué? Ven, consultemos juntos. Y esa expresión consultemos juntos tiene la intención de decir esto. Vamos a ver si conseguimos acallar los rumores de lo que dice la carta. Entonces, él astutamente está diciendo, oye, Nehemías, cuidado, porque anda gente diciendo esto sobre ti. Ten cuidado. Pero ¿sabes qué? Ven, juntémonos a ver qué puedo hacer yo para que dejemos los rumores ahí nomás y la bola no siga creciendo. Así que, por favor, ven. Esa era la intención de su corazón, ¿se da cuenta? Entonces aquí vemos cómo estos hombres lo único que querían era dañar la reputación de Nehemías. Sanbalat pensó que Nehemías se iba a preocupar, que iba a decir, oye, las naciones, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar Artajerjes? No, esta cuestión hay que arreglarla. Voy a ir a conversar con ellos para que todo quede claro y que las intenciones de mi corazón no son esas, sino que son otras las intenciones de mi corazón. ¿Se da cuenta? Lo que estaba ocurriendo aquí. Lo que a mí me confronta y me confrontó fue la respuesta de Nehemías, hermano. Cualquiera de nosotros, si nos encontrábamos en esa situación, diríamos, oye, pues si están hablando mentiras de mí, voy y me defiendo. Pero ¿saben qué? Ir y defenderse implicaba perder tiempo en la obra que Dios le había encomendado. Y para Nehemías había algo más importante que su propio nombre. Y era el nombre y la gloria de Dios. No importaba si hablaban esas mentiras de él. A lo que a él le importaba era concluir con la misión que Dios le había encomendado. Y eso es tremendo, hermanos míos. Versículo 8. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Bastó eso? No, lo que estás diciendo es mentira. Solamente eso. No hubo defensa, no, hay que esclarecer esto, no sé que esto no es así, esto es de otra forma, no, nada. ¿Sabes qué? Esto lo inventaron ustedes, así que ahí quedo yo. ¿Cómo respondemos nosotros, hermano? Nosotros queremos defender nuestro nombre. Nosotros queremos defender nuestra reputación. Nosotros queremos dar a conocer que nuestra intención no es esa, sino que es otra. Porque es normal, es natural y nos pasa. Pero en Nehemías nosotros somos confrontados. ¿Sabes qué? Esos son puros inventos. No van a conseguir lo que ustedes quieren. Así que hace lo siguiente, versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentan diciendo, porque esta era la intención del corazón del otro, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y fíjese cómo ahora Nehemías termina. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Yo no voy a ir a defender mi nombre, dijo Nehemías. Yo no voy a ir a aclarar las intenciones de mi corazón, porque esa no es la intención de mi corazón. Yo lo sé, tú lo estás inventando, pero sí hay algo que yo puedo hacer, y eso es confiar en Dios. Y eso es lo que está haciendo Nehemías acá. Dice, al ver esta situación, lo único que hace es orar. Pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Si esta persona, si estos pueblos, si incluso este rumor agrandado, tergiversado, más de lo tergiversado que está, llega a oídos de Artajerjes, Señor, no importa, fortalece tú mis manos. Qué tremendo, hermano mío. Salmo 138, versículo 3. El salmista dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste
con vigor en mi alma. Nehemías estuvo dispuesto a sacrificar la imagen de su nombre con tal de no perder tiempo en lo que Dios sí le había encomendado. En este caso para Nehemías fue esto. El enemigo inventó un rumor. En tu caso pueden ser otras cosas que el enemigo hace para poder desviarte, hacerte perder el tiempo e intentar destruirte. Cada vez que te encuentres en una situación como esa, ora a Dios. Pídele que Él te fortalezca y que Él sea tu defensor. Porque no hay mejor defensor que Él. No hay mejor abogado que Él. Porque es tan buen abogado que incluso está en la mejor corte que existe, que es la corte celestial. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. No importa lo que venga, no importa que mientan, lo que importa es que sigas trabajando, sigas haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Hermanos, qué tremenda enseñanza es esto. Ahora bien, contemplamos esto en Nehemías, evidentemente le aplaudimos, pero en realidad nada más el actuar de Nehemías una vez más nos apunta al varón perfecto, nos apunta hacia el glorioso Jesús de Nazaret, quien vino a este mundo a cumplir una misión. Él vino a este mundo, fue contradicho por los fariseos, por los religiosos de la época. Se le inventaron cargos que él nunca había hecho. Fue obstaculizado durante todo el tiempo de su ministerio. Sin embargo, él continuó con su obra. Y esa obra le llevó a una cruz. Él no perdió el tiempo. Él, de acuerdo a lo que dice la Escritura, pasaba noches completas orando y al otro día, muy temprano por la mañana, venían los discípulos e iba a otra ciudad a predicar el Evangelio. En una oportunidad lo criticaron. ¿Por qué? Porque sanó a alguien un sábado. ¿Y qué dijo él? Mi padre hasta el día de hoy trabaja. Él no descansó nunca. Él no perdió el tiempo en aquellas cosas que eran ajenas a la labor que el Padre le había encomendado. ¿Saben por qué? Porque para el Señor Jesucristo era más importante la gloria de su Padre que su propio nombre. Sin embargo, Dios lo premió, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro siervo, el siervo sufriente que se entregó por nosotros. Él no perdió el tiempo, Él venció a sus enemigos en humildad, en silencio, y vino a entregarse para que tú y yo podamos tener acceso al Padre. Esa obra es maravillosa y esa es la obra que nuestro Dios nos ha llamado a nosotros a proclamar, a predicar, a compartir. Hermano, por la misericordia de Dios, redimamos el tiempo. Hagamos la obra que Dios nos ha encomendado, porque Él lo hizo por nosotros. De la misma manera, hermanos míos, no en retribución, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para retribuir el amor que Cristo nos ha dado. Pero el amor de Cristo nos constriñe, queridos. Y debemos hacer su voluntad, glorificar su nombre, considerar el nombre de Él más grande que el nuestro. Y aunque eso muchas veces nos lleva a situaciones injustas para con nuestra propia persona, no importa, querido, termina la obra que Dios te ha llamado a hacer. Haz lo que Dios te pidió, porque así como Cristo se entregó por ti, da gratitud e imita las pisadas que Él pisó. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos dé sabiduría para el diario vivir y las decisiones que tenemos que tomar, y que el trabajo que Él nos ha dado en su obra sea mucho más importante que cualquier distractor que podamos tener para la gloria de su nombre. Oremos al Señor.